Buenos días. Este ciclo del amor y las filósofas, los filósofos, les filósofes, aunque a algunos esto no les gusta. Casualmente estaba retomando la lectura del libro Condiciones de Alain Badiou. Ya dijimos que el amor es una de las 4 condiciones de la filosofía para él. Y en este texto de Condiciones, que lo recomiendo como introducción al pensamiento de Badiou, él va a ir planteando esta relación entre la filosofía y la ciencia, el arte, la política, el psicoanálisis y el amor. En el texto sobre el amor, él va a insistir mucho en el concepto de disyunción. La disyunción es esta diferencia o esta diferenciación entre dos términos que son contrapuestos pero que existen al mismo tiempo. En este caso sería masculino y femenino. ¿Por qué él va a plantear esta cuestión de la disyunción en el amor? Porque precisamente lo que va a querer evitar Badiou es lo uno, el pensamiento único, la imposición de una sola verdad. Pensemos que en la década, sobre todo de los años 90 del siglo XX, se impone esta idea del pensamiento único. Y siempre que hay un pensamiento único hay una dominación. Hay alguien que es portador de ese único pensamiento, de ese único modo de entender la vida, de entender las relaciones humanas, que se impone por sobre los demás. Y el pensamiento de Badiou, o la filosofía de Badiou, precisamente lo que propone es la multiplicidad, que en los términos de las verdades matemáticas sería un modo puro de entender la multiplicidad, o el múltiple puro, como él denomina, que sería una forma abstracta de pensar la multiplicidad. En el caso del amor, hay una entrevista que le hizo Claudio Martiniuk, que ustedes la pueden buscar por internet, que se llama, o se titula, mejor decirlo así, el amor es al revés, la amistad es un amor calmo y el amor es una amistad exagerada. Así se titula esta entrevista, y es como una síntesis de lo que ya veníamos hablando del elogio del amor, de este diálogo que él mantiene con Nicholas Trump. ¿Por qué la amistad es un amor calmo? Porque la amistad es una experiencia donde nosotros nos encontramos a compartir muchísimos momentos de nuestra vida. Hay una situación de ser compinches, como decimos los argentinos, cómplices en muchos secretos y en muchas situaciones también de diversión, de salidas a tomar un café, de salir a la playa, de compartir diferentes momentos, por lo general en grupo. Y es un amor calmo porque no participa aquí una cuestión del cuerpo sexuado, activo en esa relación, sino que son otras las cuestiones que se comparten. Hay un libro maravilloso de otro filósofo francés, de Jacques Derrida, Políticas de la Amistad. Ya hemos dicho en todos estos encuentros que está el amor filial, el amor de la filía, de la amistad. Y aquí lo que va a hacer Derrida, que es contemporáneo a Badiou, es decirnos que hay una raíz común entre dos términos, el de hostilidad y el de hospitalidad. Y la amistad, para Derrida, es esta ética de la hospitalidad, de recibir a los otros, de darles la bienvenida, de compartir nuestros espacios,
de compartir nuestros libros, nuestros discos, de compartir la hospitalidad, de recibir al otro, y que tiene una misma raíz que es la de la hostilidad, que sería todo lo contrario a la amistad, es decir, la hostilidad se hace presente en la enemistad. Por eso aquí es un libro, por aquí está en mi biblioteca, es un libro de muchísimas páginas, donde Derrida se gala de todo el conocimiento que él tiene de la etimología de las palabras, del origen de las palabras y de su destino, digamos, de cómo esas palabras van oponiendo y juntando y separando circunstancias y situaciones. Entonces, aquí este concepto de hospitalidad se asemeja mucho a lo que Badiou propone en cuanto a la amistad como un amor calmo. En cambio, el amor, dice él, es una amistad exagerada en que en el amor de pareja hay una convivencia no necesariamente en la misma casa, ya lo vimos con Sartre y Simone de Beauvoir, pero sí hay un proyecto de vida que se pone en juego ahí, se ponen en juego dos cuerpos sexuados y están en este desafío del dos, que él va a insistir mucho de que es una experiencia de dos, porque como decíamos al comienzo de este video, es evitar lo uno, es evitar el pensamiento único o es evitar aquello que Sartre, que es uno de sus maestros, uno de los maestros de Badiou, Sartre va a decir que en la relación masoquista hay alguien que es cosificado y en la relación sádica hay alguien que cosifica al otro. Entonces, aquí en el amor, en este caso en el amor de pareja, en el amor de dos, significa para Badiou que no hay masoquistas ni hay sádicos. Es decir, son dos que están en una experiencia donde se distinguen estos dos, donde se diferencian, donde cada uno conserva su identidad y hay un tercero que es la relación que estos dos van a construir juntos, van a apostar a ese dos siempre. Entonces aquí en el amor se da esta relación de diferencia sexual, y sexual en Badiou no quiere decir hombre-mujer, sino que quiere decir genérico. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos hablado, siempre en la historia de las ideas y en la historia de la filosofía, siempre se va a hablar de el hombre y de la humanidad. Y esto es lo que trae aparejado el pensamiento actual de la dificultad de nombrar todo en masculino. Nosotros nos estamos enredando y nosotras en esta cuestión de cómo nombrar lo genérico en términos de Badiou. Entonces decimos las y los, les, es decir, buscamos estos artículos para no nombrar todo en masculino, no pensar el mundo solamente en masculino, sino que también lo femenino tenga lugar. A esto, bueno, Badiou lo resuelve diciendo que es una cuestión genérica del género humano, donde la diferencia entre hombre y mujer, entre masculino y femenino va a estar siempre presente, que es una diferencia real, no es una diferencia imaginaria. ¿Qué es lo que va a plantear Badiou? Y cuando uno ha leído bastante de su obra, yo el otro día les decía que detrás de mí en este estante está Foucault. Bueno, Badiou está en este otro estante de abajo ahí, donde está ese ángel. Toda la biblioteca tiene ángeles, pero eso tiene relación con la película de Wim Wenders, que no vamos a hablar de eso ahora. Pero todo ese estante es Badiou. Lo que él va a plantear en términos generales en su filosofía, como decíamos recién, es abordar la multiplicidad para evitar la imposición de lo uno, la imposición de un pensamiento único, de una sola verdad,
Por eso hay verdades amorosas, hay verdades matemáticas, hay verdades artísticas, hay verdades políticas. Y la experiencia del amor es una experiencia en cierto punto también política para él. ¿Por qué? Porque ya hablamos del amor de pareja, que es donde se presentan dos, siempre hay dos. Del amor de la amistad, donde esta experiencia se abre a un grupo. Y la experiencia política es la del amor en la comunidad, en la sociedad. Es la experiencia donde la política nos lleva a pensar no cómo vamos a afrontar nuestra muerte, como es el caso, por ejemplo, de Heidegger, donde Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte, lo dice entre guiones, y Badiou dice no es así, no debe ser así. El hombre y la mujer es un ser para la vida. Es decir, que nuestro problema no es que nos vamos a morir, que eso por supuesto es lo que tenemos en común y todas y todos sabemos que nos vamos a morir, sino que la gran cuestión aquí es cómo queremos vivir, cómo debemos vivir, cómo debe ser la vida y cómo debe ser la vida en la comunidad. Hay una frase del psicoanálisis ya que dice que el amor es el naufragio del narcisismo. ¿Y el narcisismo qué es? El narcisismo es lo uno. El narcisismo es ver en nuestro propio espejo cómo transcurre la vida, cómo transcurren las relaciones, cómo transcurren las frustraciones y los deseos. El narcisismo es la experiencia de lo uno. Y es lo que no debe ser el amor ni debe ser la política. No debe haber narcisismo ahí. No debe haber uno, debe haber una multiplicidad, debe haber la diferencia, debe advenir la diferencia. Es por eso que a mí particularmente me parece muy, muy interesante la propuesta que hace él desde la filosofía. Él siempre se presenta como un filósofo y hace la distinción entre filosofía y psicoanálisis, su relación, su disyunción, es decir, que su diferencia. Él también reconoce a Lacan como su maestro y va a decir que Lacan es, en términos de teorías del amor, todo un acontecimiento. Me detengo aquí a hacer la diferencia en Badiou entre situación, circunstancia y acontecimiento. La situación es lo que nosotros vivimos a diario, todas estas situaciones de encontrarnos, reunirnos, convivir, con todas las dificultades que tienen estas situaciones, de ponernos de acuerdo en algo, de hacer un viaje juntos, de planificar alguna que otra actividad, hasta el hecho de decir, bueno, vamos al cine, vamos a tomar un café, vamos a llevar a los chicos a la escuela o a buscarlos. Esas son todas situaciones que se nos presentan y que tienen que ver con lo cotidiano y el desafío de esas convivencias. Las circunstancias es algo mucho más amplio que la situación. Nosotros en la familia podemos decidir quién va a buscar los niños o quién va a retirar a los niños de la escuela o del club. Pero las circunstancias, tomar la decisión a qué escuela van a ir, a qué club van a ir, qué fechas vamos a festejar, a quién vamos a invitar en esas conmemoraciones. Es decir, las circunstancias es algo mucho más amplio, más abarcativo. Podríamos arriesgar una definición y decir que la circunstancia está habitada por muchas situaciones. El acontecimiento ya es mucho más importante porque, como lo hemos dicho en el encuentro anterior, el acontecimiento es algo que irrumpe en nuestra vida, que trastoca nuestra vida, que nos mueve a una transformación, a un desafío, es algo que aparece, irrumpe. Es por eso cuando Badiou estuvo en Argentina, que ha estado varias veces, él dijo que las madres de Plaza de Mayo son un acontecimiento político y un acontecimiento amoroso también, porque es algo que surge, irrumpe en medio de un horror, en medio
de la dictadura, de las desapariciones, de los exilios, de los destierros, de las torturas que se estaban dando a partir de 1976 en Argentina. Y Madres de Plaza de Mayo inventan, la invención es un término común en la política y en el amor. Inventan una forma de resistencia, una forma de mostrarle al mundo lo que estaba pasando en nuestro país. Y eso fue un acto de amor. Y todo esto tiene que ver con lo que yo quiero decirles hoy. El primer texto que leí de Badiou, yo tenía 37 años, fue La Ética, ensayo sobre la conciencia del mal, donde Badiou va a decir que la ética no es la lucha contra el mal, sino que la ética es buscar el bien, hacer el bien. Y esto va a tener en común la ética con la política para él. La política es hacer el bien, buscar el bien y no luchar contra el mal. ¿Quiénes luchan contra el mal? La derecha, los conservadores. Son aquellos que necesitan buscar el mal en el otro y emprender de ahí un camino oscuro de denuncia, un camino oscuro de persecución, un camino oscuro de denuncias todo el tiempo de aquello que está ahí, que es el mal y que hay que luchar contra eso. Por supuesto, la ética, que es un texto que lo recomiendo, es mucho más complejo, abarca muchas más cuestiones, pero lo estoy diciendo en términos de que tenemos muy poco tiempo para desarrollarlo. Yo comparto totalmente lo que dice Badiou. La ética y la política y el amor no son esta instancia de construcción del enemigo, de buscar siempre el camino que lleva al odio, que transforma el amor en odio. Aquí en Argentina hay una consigna que dice: el amor vence al odio. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el amor no debe transformarse en odio. El odio no es lo contrario al amor. El odio es un camino equivocado del amor. Es el camino de luchar contra el mal, de luchar contra ese monstruo que se va construyendo imaginariamente, ese enemigo que se va construyendo y que va transformando el amor en odio y va transformando la política en guerra. La guerra es el fracaso de la política. Entonces la política debe dedicarse a hacer el bien y debe dedicarse a pensar cómo queremos vivir. La política no es un ser para la muerte, sino que la política es ese ser para la vida, la buena vida, diría Aristóteles en la Grecia antigua. Y Aristóteles es un filósofo que habla de la amistad. La amistad es un concepto central tanto en la ética como en la política de Aristóteles. Incluso hay pasajes, cuando uno lee la ética, que la concepción de amistad de Aristóteles es una concepción de igualdad, de situación de igualdad. Aquí solo pueden ser amigos los que están en un plano de igualdad. Y esto vuelve a lo que decíamos al comienzo de esta charla, que en la amistad nosotros estamos en una relación de igualdad, de semejanza, de prójimo. El prójimo es ese próximo que no está por debajo de nosotros ni está por detrás, no está subordinado. En la amistad y en el amor no puede haber subordinación, no puede haber dominación, no puede haber esta persona o este sujeto que nos obliga a amar o nos obliga a hacer cosas que están contra nuestra voluntad, nuestra conciencia moral. Esto es muy importante decirlo. Aquí estamos frente a un escenario de multiplicidad, de diferencias, donde el plano de igualdad tiene que estar siempre presente. Platón, cuando habla del amor, está también pensando y hablando de una situación amorosa donde el deseo nos equipara,
donde el deseo nos reúne también en un plano de igualdad. Es por eso que yo destacaba en otro de nuestros encuentros que es una mujer, Diótima de Mantinea, la que va a plantear esta conclusión sobre el amor después de los debates entre varios protagonistas que están ahí en ese banquete. Aquí Badiou va a rechazar, con respecto al amor, estas ideas o estas presentaciones trágicas del amor que son las que han permanecido, por ejemplo, en el Romeo y Julieta de Shakespeare, en Tristán e Isolda de Wagner, donde siempre hay una visión trágica, dolorosa, oscura del amor, donde siempre hay un final infeliz del amor. Pero quiero decirles que no hay que banalizar ni la cuestión del amor ni la cuestión del bien, que han sido muy banalizados, sobre todo en nuestra época, ¿no? Aquí estamos hablando de un concepto profundo, tanto de felicidad, de amistad, de encuentro, de entrega en el amor, de entrega que siempre debe ser correspondida, que debe ser recíproca. No es alguien que da y otro que recibe, sino que es un dar y recibir que por supuesto no está exento de conflictos, no está exento de tristezas, de dificultades, de malentendidos, pero la cuestión del amor en Badiou es cómo podemos transitar y afrontar estas dificultades apostando al amor y no esta cuestión de que para que el amor funcione en la pareja y en la amistad, alguien debe renunciar a ser quien es. El psicoanálisis diría renunciar a su propio deseo. Es decir, que el amor es este desafío de dos seres deseantes que no deben renunciar a su deseo y que no pueden estar obligados a renunciar a su deseo. Ya de por sí hay toda una dificultad en que cada una y cada uno de nosotros pueda encontrar su propio deseo y no confundirlo con el deseo que nos impone otro. Bueno, en el cine, yo estaba pensando hoy antes de comenzar este video, hubo una película de 1970, yo tenía 10 años en ese momento, Love Story, que algunos muchas veces la desconocen, no la han visto por una cuestión también generacional. La van a estrenar el 1 de agosto en Netflix. Love Story, que la protagonizan la actriz Ali McGraw y el actor Ryan O'Neal, también impone en la década de los 70 toda una estética acerca del amor. Ellos se encuentran, se enamoran y por supuesto está la clásica historia del niño rico, de una familia de millonarios y ella una chica de clase trabajadora y él está estudiando en Oxford y ella está trabajando como maestra y por supuesto la familia de él la va a rechazar porque ella no pertenece a la misma clase social de él y ahí la película va mostrando cómo él por amor a ella, ellos se casan y viven en una situación de muchas dificultades económicas. No voy a contar el final porque si la quieren ver aquellos que no la han visto. Pero la película termina con una frase de la protagonista que dice: amar es nunca tener que pedir perdón. Esta frase generó después muchísima polémica, los que estaban a favor, en contra de la frase, las distintas desconstrucciones de la frase. Y amar es nunca tener que pedir perdón en este contexto de la película muestra la relación difícil entre el padre y su hijo, el hijo que tiene que desobedecer el mandato del padre de buscar una mujer de su misma clase social y entonces, ahí hay una cuestión donde el padre al final de la historia le pide perdón al hijo y la interpretación generalizada en ese momento es que se pide perdón porque se ha impuesto un deseo
al otro deseo, donde no hubo una comprensión del deseo, en este caso del hijo, del proyecto, de su propio proyecto de vida. Bueno, es una película que muestra una estética de los años 70. En los años 60 también hubo muchísimas películas mostrando escenas de amor, y en la literatura también. Un hombre y una mujer, de Claude Lelouch, que bueno, también aquí muestra la dificultad del amor, las peripecias del amor, pero lo interesante en estas dos películas, que una marca más la estética de los 60, es de ver si se renuncia o no al amor de pareja, ¿no? Pero que también en Badiou hay una preocupación, que todas estas historias de amor, primero, reducen el amor al amor de pareja. Es decir, no pueden pensar el amor como un proyecto colectivo, como el proyecto de una comunidad, como el proyecto de una sociedad o de un grupo humano. Entonces se reduce el amor solamente a la experiencia de pareja, pero además se insiste en el fracaso del amor, se insiste en el desencuentro, en un desenlace trágico, por lo general, es decir, en esta noción del amor imposible. Entonces Badiou dice hay que redoblar la apuesta y pensar en el amor como algo posible, no imposible. Con el amor en un sentido de compromiso vital y de la fidelidad a ese acontecimiento que es el amor. El amor es un acontecimiento, él va dando muchos ejemplos. Hay acontecimientos científicos, hay acontecimientos políticos, acontecimientos artísticos, y el amor es ese acontecimiento que se da tanto en la relación de pareja como en la amistad y como en la política. Es por eso que me parece a mí muy interesante, porque nosotros en este momento asistimos en nuestro país, en la región y a nivel global, de un ataque a la política, marcando la imposibilidad de la política, marcando el lado negativo y oscuro de la política y también del amor. Es por eso que él comienza en Elogio del Amor hablando de estas amenazas al amor, de esta idea de ir a una agencia que nos busque la pareja ideal, ideal en el mal sentido del término, ideal en el sentido de que no vamos a tener problemas ni contrariedades, no vamos a tener discusiones, nos van a encontrar justo esa otra mitad que nos completa, que por supuesto esto es una cuestión totalmente falsa e imaginaria. El amor real es el amor donde están los cuerpos en situación, en una situación familiar, en una situación social, en una situación política. Es por eso que considero muy importante seguir apostando por el amor, por la política en los términos del compromiso, en los términos de saber que el amor real sí, por supuesto, va a tener muchísimas dificultades que sortear, pero esas dificultades son precisamente las que van a poner a prueba la verdad del amor, las verdades amorosas, y que es la búsqueda del bien comunitario, del bien colectivo, del bien de todos, de todas nosotros, donde tenemos que encontrar siempre en ese desafío una salida, porque la tragedia, ¿qué es? La tragedia, ahí no hay salida, no hay solución, hay un solo camino, el pensamiento único, lo uno, el que está ahí imponiéndose verticalmente, y es un camino que no tiene salida. Entonces es la amargura, digamos, es el desencanto. Y yo dije varias veces la palabra oscuridad porque hay un texto de Badiou que se llama De un desastre oscuro. Y él dice que en el término del lenguaje hay una gran dificultad cuando nosotros queremos nombrar lo nuevo con palabras viejas, con conceptos viejos. Y ahí se produce el desastre, porque estamos nombrando algo con un lenguaje equivocado. ¿Qué es lo que ocurre aquí?
que hay que encontrar nuevos términos, nuevas palabras, nuevas imágenes para nombrar lo nuevo. Si hay una pelea que va a dar Badiou a partir de los años 80, es la pelea contra los posmodernos, porque lo posmoderno lo que está planteando es la imposibilidad de lo nuevo. Ya no hay nada nuevo por hacer, no hay nada nuevo por pensar, no hay nada nuevo por construir. Muchos recordarán a comienzos de los 90 aquel libro de Fukuyama del fin de la historia, que es plantear el fin en términos negativos, el fin como lo imposible en los términos de la impotencia. Hay un sujeto que es impotente, que no puede cambiar la realidad, que no puede transformar y que no puede proyectarse al futuro. Entonces, este fin de la historia también está planteando el fin del amor y el fin de la política. Es por eso que es necesario acudir a una agencia que nos busca una pareja, donde no va a haber dificultades, y antes de ayer lo decíamos, esto que se ha impuesto como salir de una zona de confort. Bueno, el amor y la política es salir de la zona de confort, es atreverse a todas estas dificultades, a todas estas contrariedades y buscar salidas, buscar soluciones, pensar cómo vivir, cómo queremos vivir y cómo resolver nuestras vidas. Y siempre en términos positivos, en el sentido del bien. No hay que banalizar el bien. Esta lucha imaginaria entre el bien y el mal, estoy diciendo imaginaria porque en realidad cuando se pone tanto el acento en el mal, en lo negativo, en lo oscuro, lo que se busca ahí siempre es un enemigo a quien vencer. Pero ese enemigo a quien vencer nos lleva también a un camino de oscuridad narcisista. Hay una sola posibilidad, hay una sola posición posible, y ese es el narcisismo en política. Cuando alguien nos dice no hay salida, no hay otra posibilidad, esto es lo único que hay, que también eso aquí en Argentina se suele decir es lo que hay. Cuando decimos es lo que hay, es la resignación, porque en lo que hay no existe posibilidad de otra cosa, no existe otra salida, otro camino, otra alternativa, es lo que hay. Bueno, no, acá lo que tenemos que ver es, en una circunstancia, estoy pensando lo que nos está ocurriendo hoy con la pandemia. La pandemia es una circunstancia, es algo que ha llegado, que tenemos que afrontar, que tenemos que resolver, y esa circunstancia de la pandemia está habitada por muchísimas situaciones, muchísimas decisiones políticas que tomar, amorosas que tomar, donde tenemos que ver cuántas salidas posibles existen y donde vamos ensayando situación tras situación cómo resolver nuestra convivencia, cómo resolver nuestra vida, cómo cuidar nuestra vida, cómo cuidarnos entre nosotros. Y esto me parece interesante, en la medida en que en vez de poner toda nuestra energía en combatir el mal, ponemos toda nuestra energía en ver cómo hacer el bien como comunidad. Es lo que recién decíamos de Derrida, de las políticas de amistad. Es decir, cómo ser hospitalarios, cómo ser, en este sentido, receptores de las dificultades que nos atraviesan, ¿no? Y no esta hostilidad que insiste, una hostilidad en los términos de marcar una imposibilidad, cuando la imposibilidad se transforma en impotencia. Aquí yo había marcado en Elogio del Amor una parte que tiene que ver con esta relación entre amor y política. Aquí dice Badiou: piense en el amor, en la diferencia absoluta que existe entre dos individuos,
que es en definitiva una de las diferencias más grandes que pueden pensarse, porque se trata de una diferencia infinita, y bien un encuentro, una declaración y una fidelidad pueden trocarla en una existencia creadora. En política, nada de este estilo podría producirse en lo que tiene que ver con sus contradicciones fundamentales, cosa que de hecho hace que puedan individualizarse enemigos puntuales. Una de las preguntas más importantes del pensamiento político actual, de muy difícil abordaje hoy en día, en parte a causa del elemento democrático en el que nos encontramos, es la de los enemigos. Es la pregunta, ¿hay enemigos? Pero enemigos de verdad. Alguien que aceptamos, taciturnos y resignados, que tome regularmente el poder, solo porque mucha gente votó por él, no es un verdadero enemigo. Es simplemente alguien cuya presencia en la cumbre del Estado te entristece, porque hubieras preferido que aquí estuviera su oponente. Y vas a esperar tu turno durante 5 o 10 años o más. Un enemigo es otra cosa. Es alguien que de ninguna manera soportaríamos que decidiera nada que nos concierna. Entonces, ¿un enemigo verdadero existe o no? Hay que empezar por ahí. En política es una pregunta importantísima que nos hemos acostumbrado a desatender. Ahora bien, el tema del enemigo es completamente ajeno a la cuestión del amor. En el amor hay obstáculos. Uno se encuentra asediado por dramas inmanentes, pero no hay enemigos propiamente dichos. Me dirán, ¿y mi rival? ¿Aquel que mi enamorado o enamorada prefiere antes que yo? Y bien, eso no tiene nada que ver. En política, la lucha contra el enemigo es constitutiva de la acción. El enemigo forma parte de la esencia de la política. Toda política verdadera identifica a su verdadero enemigo, mientras que el rival amoroso es absolutamente exterior, no ingresa de ninguna manera en la definición del amor. En esto estoy en total desacuerdo con todos aquellos que sostienen que los celos son constitutivos del amor. El más genial de entre ellos es sin duda Proust, para quien los celos son el verdadero contenido intenso y diabólico de la subjetividad. Para mí, esta no es sino una variante de la tesis moralista y escéptica. Los celos son un parásito artificial del amor y no forman parte de su definición de ninguna manera. ¿Debe cualquier amor para declararse, para comenzar, identificar un rival externo? Vamos, por favor, dice Badiou. Es al revés. Las dificultades inmanentes del amor, las contradicciones internas a la escena del dos, pueden cristalizar sobre un tercero, un rival real o imaginario. Las dificultades del amor no tienen que ver con la existencia de un enemigo identificado, son internas a su proceso, el juego creador de la diferencia. El enemigo del amor es el egoísmo, no el rival. Podríamos decir, el principal enemigo de mi amor, el que yo debo vencer, no es el otro, sino el yo. El yo que quiere la identidad en detrimento de la diferencia, que quiere imponer su mundo contra el mundo filtrado y reconstruido en el prisma de la diferencia. Bueno, aquí en estas palabras Badiou está poniendo varias cuestiones en consideración. Aquí dice Jesús Fercher, la ética de la política, hacer el bien. Es así. Por eso Jesús, el otro día en la entrevista que le hizo Ana Clara, él dice dejar de ser una víctima para ser un héroe. Y eso es precisamente lo que dice Badiou en la ética, que la ética no tiene que fundarse en la noción de víctima, sino en esta noción de la potencia de existir, de decir, ante todas estas dificultades y todas estas contrariedades, yo voy a tener
la posibilidad de cambiar eso. Es decir, que la dificultad y el obstáculo que están siempre presentes en nuestra vida, en nuestra convivencia, son el desafío para ponernos a prueba y salir adelante de eso. Por eso lo que planteaba Jesús, que lo pueden después escuchar en la entrevista, en el video que quedó en Instagram, es esto, ¿no? Es pasar de ser la víctima a ser el héroe. Porque el problema de la víctima, yo coincido con Badiou, la víctima está en un estado de vulnerabilidad y defensión que va a necesitar de un otro que lo asista, que lo cuide, que lo socorra. Entonces, si nosotros insistimos en la figura política de la víctima va a necesitar siempre de un otro que lo auxilie. Que somos víctimas en determinados momentos de nuestra vida es cierto, pero una cosa es ser víctima en un momento de la vida y otra es tomar a la víctima como el centro de la política, el centro de la ética y el centro de nuestra existencia. Es una postura política, dice Jesús. Claro que sí. Es por eso que el amor se abre de la experiencia de la pareja, del dos, a una experiencia colectiva, a una experiencia en la diferencia y en la multiplicidad. Por eso Badiou dice en la declaración de amor, uno que dice, yo te amo. Y al decir yo te amo, ya está el yo y el tú en esa declaración de amor. Ya la declaración de amor plantea dos. Y a partir del dos, ese dos se abre a una multiplicidad. Se abre a la comunidad, a la familia, al grupo, al colectivo, a la colectividad. Es decir, que siempre esa experiencia de dos, que no debe naufragar en el narcisismo, sino que debe plantear ese yo-tú que se abre a una multiplicidad y a la riqueza de esa multiplicidad. Es por eso que él apuesta al amor, apuesta a la ética y a la política en una construcción de fidelidad a ese acontecimiento. Nosotros tenemos que ver en nuestro lugar cuál ha sido el acontecimiento político al que le somos fieles. Y voy a dar un ejemplo que es muy importante que tengamos en cuenta en el pensamiento de Badiou. Una palabra es un concepto y cada concepto en cada filósofo es diferente el significado que se le da. Les doy un ejemplo, simulacro. Simulacro en Jean Baudrillard quiere decir que nosotros estamos haciendo un simulacro de política cuando distraemos a los ciudadanos poniendo en una escena, en un escenario, candidatos de diferentes partidos que van a ir a elecciones. ¿Por qué es un simulacro? Porque en definitiva no son ellos los que van a gobernar ni los que van a decidir, sino los grandes grupos de poder, sobre todo de poder económico, lo que se suele decir el poder real o la realpolitik, que son los que van realmente a decidir el destino de una nación, de un pueblo, de un país o de una región. Entonces este simulacro es montar una escena ficticia acerca de quiénes van a gobernar. Es decir, que nosotros vamos a elegir y vamos a votar a personas que en definitiva no van a tomar las decisiones, sino que van a ser otros. Ahora bien, en Badiou el simulacro tiene otro significado. El simulacro tiene que ver con esta lucha contra el mal, con esta construcción del enemigo, con esta situación permanente de denuncia, de denunciar al otro, de espiar al otro, como hacían en la dictadura, donde había servicios de inteligencia que estaban instalados en todas partes espiando a las personas. En la prosa de Acción de Foucault se puede ver eso que comentás de simulacro, exactamente. Porque también el simulacro, como está planteado en la caverna de Platón y que en algún punto Foucault lo retoma y Badiou en la ética también, tiene que ver con estas imágenes que nos distancian de lo real y nos confunden acerca de qué es lo real, ¿no? Son estas sombras proyectadas en la caverna.
Pero aquí Badiou, ¿qué va a decir? Esto es un simulacro de política, esto no es la política. La dictadura militar en Argentina fue un simulacro de política y los campos de concentración en la Alemania nazi fueron un simulacro de política, porque la política nunca puede tener como objetivo hacer desaparecer personas, apropiarse de niños y quitarles su identidad, torturar a los ciudadanos para que confiesen o para que delaten a otros. La figura del delator en políticas es una figura de simulacro, el delator se opone al ciudadano. Aquí dice Tiago, no hay un dos también en el amor al padre, a la madre, a un amigo, porque Badiou me da la sensación de adjudicarle el dos, la diferencia exclusivamente al amor de la pareja. Ah, sí, bueno, él lo que está diciendo con el dos de la pareja es, y está muy claro en esa entrevista que yo les comenté de Claudio Martiniuk, es que en la pareja, en el amor de pareja es donde el dos se hace patente porque son dos personas. Y en el amor de la amistad, en el amor de la familia, siempre hay más de dos, son más de dos. Pero el dos sería la expresión de toda relación posible de amor en todas las circunstancias, porque lo que quiere evitar Badiou es lo uno, es que esos dos se fundan en uno, por esta cuestión mítica ya planteada en el banquete de Platón, de que hay una mitad que busca otra mitad para completarse en uno. Fíjense que el mito del origen del amor es que hay una unidad que se separó por un castigo de los dioses y esas mitades se buscan para unirse en una unidad. Por eso Badiou dice que en la pareja, ya a partir de la pareja hay un dos, no tiene que haber uno, son dos. Y a esto también en otros términos lo va a plantear Lacan, que en la pareja se dan todos los ejemplos de malentendido, de desencuentro, de dificultades que se van a dar en todas las relaciones humanas, ahí en la pareja es donde se hacen más patentes. Pero no es que él está diciendo que solamente en la pareja hay dos, sino que el dos es esta experiencia en la diferencia que se da en la pareja y que se da en la amistad y se da en la familia y en la comunidad. Pero esta ilusión de que la pareja tiene que ser uno o fundirse en uno, ya a partir de ahí tenemos que deconstruir, diría Derrida, esta idea del amor como unidad en la pareja. Siempre somos dos, por lo menos dos, y a partir del dos nos vamos a abrir a una experiencia colectiva del amor, que es la política. La política es esa experiencia colectiva del amor. Bueno, les decía entonces que lo contrario al acontecimiento es el simulacro. Es por eso que hay un simulacro de acontecimiento que no es tal, que no es acontecimiento. Entonces, tenemos que también diferenciar. Puede haber un simulacro de amor cuando estas parejas fundidas en los celos, en las pretensiones de lo uno, del narcisismo, de imponer nuestro deseo al otro o a la otra, eso es un simulacro del amor. Siempre que hay una cuestión de violencia, de agresión, de imposición, de dominación, estamos frente a un simulacro del amor. Es por eso que hoy cuando se habla y estamos tan ocupadas y preocupados por la violencia de género, la violencia de género tiene que ver con el fracaso del amor y el simulacro del amor. Esto que por suerte ya desde hace un tiempo se ha criticado y se ha descartado esta idea de los crímenes pasionales. En la medida en que hay un crimen, no hay amor. Por eso también Badiou dice que muchas veces el amor se reduce a esta idea de la pasión física, del encuentro físico de los amantes. Él recomienda una película, ahora no me voy a acordar
el nombre de la película es Los amantes crucificados, que es una película china. Él la cita, creo que en la Ética, sí, en la Ética, y él la recomienda como ejemplo de todo esto que estamos hablando ahora. Entonces, tanto el amor como la ética, como la política, son estas instancias de la búsqueda de lo bueno, de la búsqueda de la comprensión, de la convivencia y de no renunciar ante las primeras dificultades. Y que muchas veces el amor está amenazado por esta idea de, vamos a consumir, a comprar un montón de cuestiones que hacen a divertirnos, y que ni bien aparece el aburrimiento, la convivencia, eso se lo vive como un fracaso del amor. En realidad no, el amor es este desafío, pero no de ninguna manera dejar que la convivencia cotidiana, las dificultades de todos los días hagan que nosotros bajemos los brazos ante esa posibilidad del amor. Siempre que se da el acontecimiento de enamorarse, y no solo de enamorarse en la pareja, sino de poder experimentar el amor, como decías, Tiago, en todas las relaciones humanas. En la relación entre el maestro o el profesor y los alumnos, esas relaciones también de amistades, de familiares, que hacen que nosotros podamos construir en pos del bien, de hacernos la pregunta cómo queremos vivir y cómo podemos hacer entre todos para vivir mejor. Y que toda esta estética trágica de la muerte, del desencanto, del dolor, no invadan a esta cuestión positiva del amor, ¿no? Bueno, en este libro, el texto sobre el amor es un texto que Badiou escribió en el año 90. El elogio del amor ya lo hemos hablado, lo hemos mostrado. Y aquí hay un texto de imágenes y palabras escritos sobre cine y teatro de Badiou, y este libro, que se lo agradezco a mi amigo Carlos Gómez Camarena, el cine como acontecimiento, que se editó en México. Él me lo envió de regalo, pero aquí en Argentina este texto no se consigue. Muchas gracias por haberme acompañado hoy.